248-8893 o en San Pedro Cholula, 7 Norte número 7. Comuníquese a cabina 226-7188. No acepte invitaciones. Hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en otra emisión más del programa de medicina naturista, medicina alternativa del doctor Antonio Chávez. Y bueno, pues buen inicio de semana. Ya estamos a 4 de diciembre, 20 días para Navidad. Y bueno, pues son días bonitos, días maravillosos, días a donde la verdad es bonito por todo el colorido que se da. Ya los sentimientos y todo eso, la nostalgia, bueno, pues ya es personal, ¿no? Pero en general ese colorido nos hace sentir bien, las luces, todo eso bonito que conlleva la esperanza y la alegría de los niños por esperar sus juguetes. Y bueno, pues nosotros ya estamos aquí iniciando, recordándoles que tenemos nuestro paquete navideño y que nada más quedan poquitos días para que sigan apartando, muy poquitos días en general. Ya pueden ustedes venir a comprarlos si ustedes gustan aquí en Puebla, en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893 y allá en Cholula, 7 Norte número 7 a media cuadra del Cerezo. 7 Norte número 7 media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-1330 y como todas las semanas tenemos un tema diferente para ustedes, ¿no? En este caso vamos a ver qué pasa cuando te dan crisis hipertensivas y aparentemente tú no eres, pues no eres hipertenso, ¿sí? Una crisis hipertensiva simplemente es una elevación aguda de la presión arterial capaz de producir, al menos así lo dice en teoría, alteraciones funcionales o estructurales en los órganos, como son el corazón, fíjate, dentro del cerebro, el riñón, las arterias, inclusive una crisis hipertensiva de repente, la retina, ¿sí? En las venitas y las arterias que hay en la retina de repente sufre, aumenta la presión de repente por alguna situación y se rompen esas venitas, esas arterias en los ojos y tienes un derrame. Así nos dimos cuenta cómo puede ser que tengas una crisis hipertensiva, pero también hay pseudocrisis hipertensivas y hay también urgencias que se dan, es muy dado a esto, y esto simplemente es por cuestiones de ansiedad, por cuestiones de estrés, llegan y entonces ya pasa de ser una crisis hipertensiva a una crisis, ahora sí que de ansiedad, ¿no? Así que bueno, pues esto es lo que pasa con los órganos. Mucho cuidado, aguas, porque puede producir alteraciones funcionales en los órganos, como les decía. Y bueno, pues esto vamos a verlo muy bien, vamos a saber qué es lo que está pasando con estas crisis hipertensivas, en la cual nosotros, bueno, muchas veces aparentemente no tenemos problemas de presión arterial, pero por alguna situación nos logra a subir, ahora sí que nos eleva la hipertensión de una manera muy fea, ¿no? Entonces vamos a cuidarnos, vamos a ver qué vamos a hacerle. Fíjense que a veces nos ha pasado y hemos tenido gente muy joven con crisis hipertensivas, a donde aparentemente, bueno, pues no tiene el por qué sufrirlas. Y así nos llegan los pacientitos a verlo, incluso hemos tenido que ver qué pasa, porque también tenemos crisis hipertensiva o crisis de la bata blanca, donde el paciente llega bien y cuando llega a un consultorio médico, aunque no sea por eso, ¡pum!, el hecho del estrés, de esperar una mala noticia, un mal diagnóstico, les eleva la presión y hay que sacarlos de eso, lo más pronto que podamos, ¿no? Y esto se empezó a ver hace 30 años empezamos a dar cuenta de este fenómeno ya desde el punto de vista como una teoría, desde el punto de vista clínico. Se empezó a recabar más información allá por 1980, un poco más de 30 años, y se ha ido, bueno, pues sacando más información. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nos dan esta crisis hipertensivas o pseudocrisis hipertensivas o falsa crisis hipertensiva, también conocido como pseudourgencias, ¿sí?
Son elevaciones de la PA reactivas y transitoria a estimulación del sistema nervioso simpático. Esto es dado por el estrés. Y eso se da mucho en la gente que lleva las crisis, ¿cómo se llama? De histeria. Las crisis de histeria que llegan al hospital por crisis de histeria, es muy frecuente que les suba la presión, un dolor agudo, el frío ambiental sube la presión también, y eso es verdad. Hay gente que con el frío duele la cabeza. También déjeme decirle que por la ingesta de algún fármaco, la ingesta reciente del café nos eleva la presión, y en algunos casos es bueno, porque si tú tienes problemas de hipotensión o presión baja por el frío, si tomamos café nos va a elevar un poquito la presión. ¿Pero qué es en sí una crisis hipertensiva? O sea, ¿cuáles son los niveles que debe de alcanzar? Fíjate que está clasificado. Vamos a hablar de la normotensión, ¿sí? La normotensión, pues ya sabemos todo que es a partir de lo que es desde 110/70, 120/80. Pero vamos a hablar que ya existe una crisis hipertensiva, aquel paciente que lleva arriba de 150, 160, porque los llega a ver hasta 180. Pero estos no se pueden controlar tomando una pastilla, algún fármaco. Porque a veces pasa esto, ahí se engloban la pseudocrisis hipertensiva, que es dado por histeria, por estrés, por enojo, por la ingesta de algún fármaco que puede ocasionarnos esto. Y entonces, aparte de que tratamos en ese momento la histeria para que le baje la presión, se normalice, ¿sí? Vamos a darle un fármaco que les ayude a controlar el sistema nervioso, y asunto arreglado. Ahora, una crisis hipertensiva es verdadera. Una real, ¿no? Una que es de a de veras. De a de veras, no de esas que van muchas mujeres histéricas a los hospitales, eso, para que le ponen una alemana para que se calmen. Y se te calma. Y bueno, aquella de que vamos a hablar de una crisis hipertensiva verdadera, a donde de repente estás bien, aumenta la presión arterial y ¡pum!, un derrame en el ojo. ¿Sí? Entonces hay que tenerle cuidado a estas crisis, porque estas son las que dañan el corazón, dañan los riñones, dañan la retina, ¿sí? Y que bueno, pueden ser finalmente reactivas, vuelven a la normalidad, ¿sí? Y en estas hay que dar fármacos para tratarlo, pero monitorear y a pequeñas dosis, y que una clase diferente de fármaco, o bien monitorearla como nosotros hacemos, con productos naturales que nos van a ayudar a mantenerla así, y bueno, pues que nos dé ahora sí que se nos restablezca la presión, ¿no? Esto es muy frecuente, es casos de urgencias, mucho, dado. Mira, casos yo recuerdo 3 casos que en el transcurso de la semana acudieron a nuestro consultorio acá en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local 248-8893, Lada Nacional 012222 488893. Yo recuerdo 3 casos en esta semana, algunos que son jóvenes, o sea, realmente personas muy jovencitas, ¿no? Jóvenes entre 23 a 28 años, en donde presentaban crisis o elevaciones de la presión arterial a 167, y estaban tomando losartán como un fármaco para el control de la presión indicado por su médico, ¿no? Uno de ellos lo atendí por primera vez. Ahora bien, el segundo fue atendido hace 15 días y llevaba alrededor de 170 de presión, un jovencito como de 23 años que fue con su mamá. Ahora regresa con 132 sobre 89. En este caso, ese jovencito me comentó su mamá que suspendió el fármaco para la presión alta, no obstante nosotros le dijimos que no la suspendiera, pero ya se normalizó porque le estuvieron tomando la presión. ¿Es un caso, yo te pregunto a ti, de falsa pseudocrisis hipertensiva o es en sí una crisis hipertensiva? No, fíjate que esa se engloba dentro de las falsas crisis hipertensivas, porque esto está dado o es condicionado por el estrés,
al que está sometido, y esto es bien importante. ¿Y cómo se controlan a estos pacientes? ¿Cómo? Pues vamos a darle para eso, que es el factor desencadenante, la ansiedad, el estrés, y con eso, que fue lo que tú le diste, y el monitoreo constante de la presión arterial, y con eso vamos a estabilizar la presión. En muchos de los casos no es necesario darle ningún fármaco para la presión, está de más darle losartán, amlodipino o cualquiera de los fármacos dados para la presión arterial, Simplemente vamos a tratar el factor desencadenante, porque son personas muy jóvenes, sí, en las cuales tú ves que no hay ningún otro factor asociado como obesidad, dislipidemia y todo lo que va asociado a ellos, sino haciendo la historia clínica, bueno, pues nos damos cuenta que está desencadenado por un factor de estrés. De estrés, Así o sea, que es vital en estos casos, si lo vemos con ansiedad, nerviosismo, es una falsa crisis hipertensiva y hay que darle tratamiento para el estrés, como fue el caso de este joven, y se compuso. Susi, nos vamos a un corte porque ya llegó, son las 11:06 de la mañana. Regresamos a esto porque tienen que poner mucha atención para que acudan hoy mismo a consultarse con nosotros. Les vamos a dar los tratamientos naturistas indicados. Anoten el teléfono de nuestro consultorio en Cholula, 247-1330, y acá en Puebla, 248-8893. Nos vamos a la pausa y regresamos.